te traigo 80 datos curiosos sobre Canadá. Las pruebas antidoping previas a la contratación para un empleo y las efectuadas al azar están prohibidas en Canadá. Cuando Canadá cambió al sistema métrico en 1970, un grupo de molestos miembros conservadores del Parlamento abrieron una estación de gasolina ilegal que vendía solo gasolina en galones. El código postal para Delta en la Columbia Británica es este, like si le entendiste. Debido a que Islandia no tiene fuerza aérea, confía en sus aliados para que le proporcionen protección. Actualmente Canadá provee protección aérea para Islandia. La esclavitud terminó en Canadá cuando una mujer esclava gritaba resistiéndose contra su amo. Algunos transeúntes la escucharon y le contaron al gobernador de Canadá, quien rápidamente después del incidente aprobó el acta contra la esclavitud. Así de fácil. La frontera de Estados Unidos y Canadá es la más grande frontera del mundo y no tiene defensa militar. El whisky con una letra E proviene de Irlanda, mientras que el whisky sin la letra E proviene de Escocia y Canadá. Canadá tiene más lagos que todo el resto del mundo combinado. Canadá creó una moneda con valor de $1 millón que sí puede ser usada. El 4 de agosto de 1922, todos los servicios telefónicos en los Estados Unidos y Canadá fueron suspendidos durante 1 minuto por el funeral de Alejandro Graham Bell. Las papas fritas Ley o Sabritas, como se les conoce en México, tienen un sabor a tocino ahumado que solo está disponible en Canadá. Una estación climatológica nazi fue descubierta en Canadá en 1970. La ciudad de Ontario, Canadá, es nombrada en honor al lago y no al revés. Durante la década de los 60, un hospital psiquiátrico de Canadá desnudaba a los internos, los encerraba en una habitación vacía y les suministraba grandes y sostenidas dosis de LSD como parte de una nueva y controversial forma de terapia. En 1947, un grupo de niños en Canadá hicieron una serie de protestas contra los fabricantes de dulces, quienes elevaron los precios de las barras de chocolate de 5 centavos a 8 centavos. Existe una sala de ópera situada en la frontera de Estados Unidos y Canadá. Por dentro, los asientos están separados por una línea. Si no sales del mismo lado por el que entraste, habrás cometido un incidente internacional y podrías ser arrestado. Canadá tiene la 6ª fuerza aérea más grande de América, después de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la Armada de Estados Unidos, el Ejército de Estados Unidos, los Cuerpos de Marina de Estados Unidos y la Fuerza Aérea Brasileña. Canadá es el único miembro no europeo de la Agencia Espacial Europea. En 1978, en Yukon, Canadá, un bulldozer descubrió rollos de película enterrados durante una excavación. Casi 500 películas antiguas que datan de 1910 a 1921 fueron descubiertas. Este tesoro incluía noticieros de la Primera Guerra Mundial dados por perdidos y también muchas películas mudas perdidas desde hace mucho tiempo. Existe un pueblo en Ontario llamado Suástica, que en español significa esvástica. Ha habido varios intentos de cambiar el nombre, pero el pueblo se resiste insistiendo en que este ha tenido su nombre desde mucho tiempo antes que los nazis adoptaran el símbolo. Un pueblo tenía una autopista 666 que lo atravesaba, pero una iglesia solicitó con éxito que le cambiaran el número para que su dirección no estuviera sobre la carretera que va al infierno. Los rascacielos del centro de Toronto tienen aire acondicionado que usa agua fría bombeada desde el fondo del lago Ontario, reduciendo sus costos de electricidad en un 75%. El Departamento de Policía de Nueva York opera en 11 ciudades extranjeras, entre ellas Toronto, Canadá. Montreal tiene columpios musicales en el centro de la ciudad. Cuando están en movimiento, producen sonidos. Si puedes sincronizar los 3 columpios, se crea una canción. Un estudio de la Universidad de Montreal sobre los hábitos de los hombres al ver pornografía fue cancelado cuando los investigadores no pudieron encontrar a ningún hombre que nunca hubiera visto porno. Durante la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña envió sus reservas de oro y otros valores a Canadá en cajas marcadas con la palabra pescado. Estas fueron almacenadas durante años en un edificio de oficinas en el centro de Montreal, donde 5,000 personas trabajaron durante toda la guerra sin tener idea de lo que estaba escondido en su sótano.
El equipo eslovaco de hockey femenil calificó a las Olimpiadas de 2010 al vencer a Bulgaria con un marcador de 82-0 para después perder contra Canadá 18-0. Existe un lugar en Vancouver que proporciona un espacio seguro para que los adictos a las drogas intravenosas se inyecten a sí mismos. Ahí les proporcionan agujas limpias, comida y consejo contra las adicciones. Canadá tiene el asentamiento humano situado más hacia el norte de todo el mundo. La estación de alerta de las fuerzas canadienses en la punta norte de la isla de Ellesmere. La ciudad se encuentra a solo 817 kilómetros del Polo Norte. Canadá no posee ningún arma de destrucción masiva y ha firmado tratos repudiando la posesión de las mismas. Canadá proporciona pases culturales gratis con duración de 1 año a sus nuevos ciudadanos. Estos proveen acceso gratuito a casi 1000 museos y centros culturales de todo Canadá. Las características de las sociedades canadienses antiguas incluyen asentamientos permanentes, agricultura, complejas jerarquías sociales y redes comerciales. Algunas de estas culturas habían colapsado cuando los exploradores europeos arribaron a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, y solo han sido descubiertas por medio de investigaciones arqueológicas. El primer intento conocido de colonización por parte de europeos en Canadá comenzó cuando los nórdicos se asentaron brevemente en Terranova, alrededor del año 1000 después de Cristo. De ahí en adelante no hubo ninguna otra exploración europea hasta 1497, cuando el marinero italiano John Cabot exploró la costa atlántica de Canadá por Inglaterra. Pamela Anderson es la bebé del centenario, habiendo sido la primer bebé nacida en el 1 de julio de 1967, día del aniversario número 100 de la Fundación Oficial de Canadá. Por área total, incluyendo sus aguas, Canadá es el segundo país más grande del mundo, después de Rusia, solo por tierra. Sin embargo, Canadá está situado en el 4º lugar. Esta diferencia se debe a su gran proporción de lagos, los cuales constituyen el 60% de todos los lagos del mundo. Canadá tiene la más grande costa del mundo con un total de 202.080 kilómetros de longitud. Adicionalmente, su frontera con los Estados Unidos es la más grande del mundo, midiendo 8.891 kilómetros. Los ingenieros de Canadá reciben un anillo de hierro para recordarles que deben tener humildad. Esto es en memoria de un puente que colapsó 2 veces debido a cálculos incorrectos relacionados con el hierro. Después del ataque a Pearl Harbor, Canadá declaró la guerra a Japón antes que los Estados Unidos lo hicieran. Durante la Segunda Guerra Mundial, Canadá daba placas a la gente que trató de enlistarse pero que fue rechazada debido a razones médicas. Esto para demostrar su disposición a pelear. El sexo oral era ilegal en Canadá hasta 1969. Los llamados territorios del noroeste, que tienen un área de casi el doble de Texas, estuvieron a punto de ser renombrados como Bob, después de que los políticos solicitaran a los residentes que propusieran un nuevo nombre. La campaña para ponerles el nombre de Bob comenzó como una broma, pero la gente comenzó a apoyarla. Los políticos y los líderes aborígenes no estaban muy divertidos. Los macarrones con queso de Kraft han sido nombrados el platillo nacional de Canadá de facto, porque son el artículo de comestibles más popular del país. Los canadienses comen más macarrones con queso per cápita que ningún otro país. Canadá tiene un número gratuito 24 horas al que la gente puede llamar para cualquier pregunta médica, si ellos no están seguros si deben ver a un doctor. El agua del grifo de Canadá tiene estándares de calidad más altos que los del agua embotellada. La isla de Hans es un territorio disputado entre Canadá y Dinamarca. Cuando los daneses la visitan, dejan una botella de schnapps para los canadienses. Cuando los canadienses la visitan, dejan una botella de Canadian Club para los daneses. Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses bombardearon Saskatchewan, Canadá. La única cosa dañada fue una cerca. Cada año el Servicio Postal Canadiense recibe millones de cartas dirigidas a la siguiente dirección: Santa Claus, el Polo Norte, y el código postal Ho, y ellos responden a cada una de ellas.
La temperatura más alta jamás registrada en Canadá es de 45 grados Celsius, más alta que ninguna otra registrada en Brasil o Tailandia. La prostitución no es ni jamás ha sido ilegal en este país. En cambio, contratar a una prostituta, eso sí es ilegal. Canadá fue invitado por los Estados Unidos a unirse a ellos en el documento histórico de ese país conocido como los Artículos de la Confederación. Canadá es el país más educado del mundo. Casi la mitad de sus residentes tienen títulos universitarios. La temperatura más baja registrada en Canadá fue de menos 63 grados Celsius en 1947. Los residentes de Churchill, Canadá, dejan sus coches sin seguro para ofrecer un escape a los peatones que pudieran encontrarse con osos polares. Las primeras bajas canadienses de la guerra de Afganistán fue por un piloto norteamericano bombardeando un ejercicio de entrenamiento. Las placas de vehículos de los llamados territorios del noroeste tienen forma de oso polar. En 2010, un canadiense rescató a un recién nacido de un basurero solo para descubrir que él era el padre. En Terranova, Canadá, el océano Atlántico algunas veces se congela, por lo que la gente juega hockey en él. Canadá tiene la calle más larga del mundo con 1,896 kilómetros de longitud. Canadá es una palabra de origen iroqués que significa aldea. El número telefónico oficial de Canadá es 1-800-0-Canadá. Grandes regiones de Canadá tienen menos gravedad que el resto del planeta. Este fenómeno fue descubierto durante la década de 1960. La policía de Canadá otorga multas positivas cuando ven a alguien hacer algo positivo. Los norteamericanos han invadido Canadá 2 veces, en 1775 y 1812. Perdieron en ambas ocasiones. Canadá tiene el tercer lugar en reservas de petróleo de todo el mundo, solo después de Arabia Saudita y Venezuela. El tercer país en llegar al espacio después de Estados Unidos y la Unión Soviética fue Canadá, al que se consideraba que tenía el programa espacial más avanzado en 1962. Canadá tiene menos habitantes que el área metropolitana de Tokio, Japón. La Torre Eiffel estuvo a punto de ser trasladada temporalmente a Canadá en 1967. Canadá es el país que consume más rosquillas o donas y tiene el más alto índice per cápita de tiendas de donas que ningún otro país en el mundo. El castor norteamericano es el animal nacional de Canadá. Ontario, Canadá tiene más de 2,500,000 lagos. Estos contienen cerca de un quinto de toda el agua dulce del mundo. Existe un servicio llamado Limpieza con Causa en Estados Unidos y Canadá, que limpia las casas de mujeres con cáncer de manera gratuita para que ellas se puedan enfocar en su salud. En 2015, un canadiense fue arrestado después de atar más de 100 globos a una silla de jardín y volar sobre la ciudad de Calgary. Se estima que 93,000 canadienses viven en los Estados Unidos con visas vencidas, más que cualquier otro grupo de inmigrantes. La provincia canadiense de Alberta ha estado libre de ratas por casi 50 años. La pizza hawaiana fue inventada en Canadá y es la pizza más popular en Australia. La reina Isabel II del Reino Unido es la monarca del Canadá y jefa de Estado. En Canadá es ilegal portar un producto diseñado para la defensa personal contra un ataque humano, incluyendo gas pimienta. Hay un pueblo llamado Dildo en la isla de Terranova. Según las aduanas canadienses, quienes más intentan entrar a trabajar de manera ilegal a ese país son los ciudadanos de Estados Unidos. Canadá ha compartido al mundo mucho talento musical. Por ejemplo, tenemos a Nelly Furtado, Avril Lavigne, etc. Pero la canadiense que más discos ha vendido en todo el mundo es Celine Dion. Ya era una estrella desde su adolescencia, pero en la década de los 90 se colocó como una de las artistas más exitosas de la historia. Algunas de sus canciones más populares son The Power of Love y, por supuesto, My Heart Will Go On, tema de la película Titanic.